Dicen que la historia se escribe con vencedores, pero ¿qué ocurre cuando un imperio poderoso desaparece casi sin dejar rastro? Entre las montañas de Anatolia y los secretos del Mediterráneo oriental se esconde una civilización que desafió a Egipto, saqueó Babilonia y firmó el primer tratado de paz de la humanidad. Los hititas no son un simple pie de página en la historia, son la llave para entender cómo se construyen y se desmoronan los grandes poderes del mundo antiguo. Imagina descubrir tablillas olvidadas que revelan reyes desconocidos, batallas legendarias y dioses que se multiplican en cada región conquistada. Esa sensación de tocar con los dedos un misterio milenario es la que provoca la historia de los hititas. Un imperio que, como un gigante dormido, despertó de su silencio cuando los arqueólogos del siglo XIX levantaron el velo de su secreto. En este video no solo conocerás datos, sino un relato lleno de conspiraciones palaciegas, innovaciones militares y decisiones diplomáticas que cambiaron para siempre la política del Mediterráneo oriental. Lo que parecía un pueblo menor se revela aquí como uno de los actores más audaces y sofisticados de la antigüedad. Cada minuto de esta historia te llevará más cerca de entender por qué desaparecieron casi sin dejar rastro y qué enseñanzas guardan sus tablillas para nosotros hoy. Prepárate para adentrarte en murallas ciclópeas, carros de guerra y rituales que dieron forma a un imperio legendario. ¿Estás listo para descubrir el imperio olvidado que desafió a los faraones y puso en jaque a Babilonia? Entonces quédate hasta el final, porque cada detalle de esta historia te dará una pieza más del rompecabezas y revelará secretos que muy pocos conocen. Un imperio olvidado. Así se podría describir al misterioso pueblo hitita. Una civilización que no solo desafió el poder de Egipto, sino que también saqueó Babilonia en un acto audaz que dejó atónitos a sus contemporáneos. Durante siglos, su recuerdo se desvaneció como un susurro perdido en el viento del tiempo, hasta que unas tablillas cuneiformes comenzaron a contar una historia distinta, mucho más compleja y sorprendente de lo que cualquiera podía imaginar. Los hititas no surgieron de la nada. Crecieron en medio de un mosaico de pueblos y reinos en Anatolia, aprendiendo a negociar, guerrear y adaptarse para sobrevivir. Sus caravanas atravesaban valles y montañas, llevando consigo metales, caballos y relatos de dioses extranjeros, fusionando culturas que parecían irreconciliables. Esa habilidad para absorber y transformar lo ajeno les dio una identidad poderosa, pero también sembró las semillas de su misterio. En la oscuridad de los siglos, su nombre se convirtió en un eco. Ni las crónicas egipcias ni las tradiciones mesopotámicas podían explicar del todo cómo un imperio tan influyente desapareció casi sin dejar rastro. Solo quedaban insinuaciones, fragmentos y rumores, como si el mundo antiguo quisiera guardar para sí un secreto incómodo sobre los hititas y su verdadero poder. Fue recién en el siglo XIX cuando, entre ruinas olvidadas y archivos polvorientos, aparecieron las primeras pistas. Tablillas con signos cuneiformes, nombres de reyes desconocidos y tratados en idiomas perdidos. Estas piezas encendieron la chispa de un descubrimiento que prometía alterar para siempre la visión del pasado, insinuando que la historia oficial tenía huecos demasiado grandes para ignorar. Esa revelación inicial abrió un camino lleno de preguntas que aún hoy resuenan en los pasillos de la arqueología y la historia antigua. ¿Cómo logró este pueblo, envuelto en leyendas y sombras, mantener su poder durante siglos y luego desaparecer sin dejar un relato claro de su final? Tal vez la respuesta esté escondida en la siguiente pieza del rompecabezas que los investigadores hallaron en un rincón olvidado de Anatolia.
Las excavaciones en Hattusa en 1907 cambiaron para siempre la manera en que el mundo veía a los hititas. Allí, bajo capas de tierra y siglos de silencio, se levantaban murallas ciclópeas que parecían hablar de un poder que no era efímero. Cada piedra, cuidadosamente tallada, parecía desafiar al tiempo, como si los constructores hubieran querido dejar un mensaje para el futuro. Estuvimos aquí y fuimos grandes. Los templos descubiertos eran más que simples edificios religiosos. Eran escenarios de poder político y espiritual. En sus muros, los arqueólogos encontraron símbolos y relieves que mostraban a reyes, dioses y sacerdotes entrelazados en una danza de autoridad y devoción. Miles de tablillas aparecieron junto a estos espacios, como si esperaran pacientemente a que alguien las leyera para revelar los secretos de una civilización casi perdida. Cada tablilla cuneiforme era una ventana a un mundo vibrante. Tratados diplomáticos, listas de tributos, manuales religiosos y hasta registros cotidianos formaban un archivo inmenso. Era como descubrir la memoria colectiva de un imperio entero. Con cada traducción, los hititas dejaban de ser un nombre misterioso para convertirse en protagonistas de la historia antigua, mostrando que su influencia se extendía mucho más allá de Anatolia. Este hallazgo no solo confirmó la existencia de un imperio poderoso, sino que también derrumbó prejuicios arraigados. Hasta entonces, muchos pensaban que los hititas eran apenas un pueblo menor, un actor secundario en la escena del Mediterráneo oriental. Las murallas, templos y tablillas demostraron lo contrario. Su imperio dominaba Anatolia y Siria, proyectando su influencia incluso sobre Egipto. Pero estas excavaciones eran apenas el comienzo de un viaje mucho más profundo. Entre cada muro derrumbado y cada tablilla rota se escondían indicios de una organización compleja y de alianzas cambiantes. Un rompecabezas que pieza a pieza iría revelando no solo la fuerza militar de los hititas, sino también sus estrategias de diplomacia, religión y control social. Los hititas se ganaron un lugar único en la historia por su capacidad para dominar tanto la guerra como la diplomacia. En un mundo donde las alianzas se deshacían con rapidez y los ejércitos marchaban sin descanso, ellos introdujeron innovaciones que transformaron la forma de pelear y negociar. El carro de guerra de 3 hombres fue su sello, una máquina letal que equilibraba velocidad, estabilidad y poder ofensivo, y que los distinguía de sus rivales. Este carro no era un simple instrumento militar, representaba una revolución estratégica. Mientras otros pueblos confiaban en carros más ligeros o con menos tripulación, los hititas apostaron por la coordinación entre conductor, arquero y escudero. Esa combinación permitía ataques más precisos y defensas más sólidas, convirtiendo sus unidades en un verdadero terror para quienes osaban enfrentarlos en campo abierto. Pero los hititas no solo eran maestros de la violencia organizada. Con igual destreza, practicaban la diplomacia como un arte sutil. Tras la famosa batalla de Kadesh contra Egipto, en lugar de prolongar la guerra, negociaron el primer tratado de paz internacional del que se tiene registro. Ese documento no era un simple acuerdo, marcaba un hito, pues establecía obligaciones mutuas, juramentos ante los dioses y una red de compromisos que aseguraba la estabilidad regional. Ese equilibrio entre la espada y la palabra les permitió consolidar su poder durante décadas. La guerra les daba territorios, pero la diplomacia les garantizaba permanencia y reconocimiento. Así construyeron una reputación temida y respetada, como un imperio que no solo sabía conquistar, sino también mantener la paz bajo sus propios términos. Sin embargo, en las sombras de estas conquistas se gestaban tensiones y rivalidades que ningún tratado podía contener. Las alianzas eran frágiles, los tronos cambiaban de manos y las conspiraciones tejían su red silenciosa,
preparando el escenario para episodios de traición y violencia que marcarían el destino de sus reyes. Los primeros reyes hititas, como Anita y Labarna, fueron arquitectos de un reino que crecía con ambición y prudencia. No solo extendieron fronteras, sino que establecieron una administración sólida, capaz de integrar pueblos diversos bajo un mismo cetro. Cada conquista era seguida de pactos, matrimonios diplomáticos y juramentos sagrados, que tejían un entramado de lealtades y temores, creando un poder que parecía inquebrantable. Murshili I llevó esa ambición aún más lejos. Con un ejército disciplinado y una estrategia meticulosa, se atrevió a hacer lo impensable, marchar sobre Babilonia, el corazón palpitante de Mesopotamia. Su saqueo fue un golpe simbólico y real que resonó en todo el mundo antiguo, demostrando que los hititas no eran meros vecinos agresivos, sino un imperio dispuesto a desafiar a las potencias más legendarias de su tiempo. Pero la gloria traía consigo sombras profundas. A su regreso de Babilonia, Murshili I no encontró un recibimiento triunfal, sino conspiraciones mortales. Fue asesinado por sus propios allegados en un acto que revelaba la fragilidad de los tronos y la naturaleza peligrosa del poder absoluto. La sangre real corría en palacio, recordando que ningún rey estaba a salvo de la ambición de quienes lo rodeaban. Estas traiciones no eran excepciones, sino parte de un patrón. La historia hitita está llena de intrigas palaciegas, usurpaciones y venganzas silenciosas. Cada nuevo soberano debía consolidar su autoridad frente a nobles recelosos, comandantes poderosos y sacerdotes influyentes. Un delicado equilibrio que podía romperse con una sola palabra mal colocada. Así, mientras sus ejércitos imponían respeto en los campos de batalla, en los corredores de palacio se jugaban partidas mucho más peligrosas. Las decisiones tomadas en la penumbra de las salas reales, entre juramentos y cuchillos ocultos, marcarían el destino del imperio y prepararían el terreno para nuevas formas de organización y control. En el corazón del sistema hitita, el rey no era solo un monarca, sino también el sumo sacerdote del reino. Su autoridad combinaba poder político y espiritual, uniendo la administración del Estado con el cuidado de los rituales sagrados. Así, cada decisión real tenía un eco en los templos, y cada ceremonia religiosa reforzaba la legitimidad del trono, creando un tejido inseparable entre gobierno y fe. Este poder no se sostenía únicamente con la fuerza, sino con normas precisas que regulaban la vida cotidiana. El código legal hitita era innovador para su tiempo. En lugar de castigos físicos extremos, promovía compensaciones económicas y reparaciones. Este enfoque pragmático mostraba un reino más preocupado por restaurar el orden que por ejercer venganza, lo que le daba estabilidad y confianza entre sus súbditos. Las leyes hititas también reflejaban una visión práctica de la justicia. Se preocupaban por proteger la propiedad, regular matrimonios y garantizar derechos mínimos para esclavos y extranjeros. Esa flexibilidad legal facilitaba la integración de los pueblos conquistados, transformando enemigos en aliados y dando continuidad a la expansión imperial sin provocar rupturas constantes. A través de este sistema, los hititas lograron que su imperio funcionara como una maquinaria compleja, pero eficiente. Cada provincia tenía obligaciones claras, cada tributo se registraba y cada conflicto encontraba cauces institucionales para resolverse. Esta organización interna reforzaba su capacidad de resistencia, incluso cuando las tensiones externas amenazaban con desgarrar las fronteras. Sin embargo, en las rendijas de esta estructura ordenada comenzaban a filtrarse nuevas fuerzas. Cambios en la religión, presiones sociales y desafíos económicos empezaban a alterar el equilibrio. Era como si el corazón del imperio, tan cuidadosamente diseñado, estuviera preparándose para recibir impulsos de otras culturas
y abrir paso a transformaciones más profundas. Los hititas eran conocidos como el pueblo de los 1000 dioses, y ese apelativo no era un simple adorno. Cada región conquistada aportaba su propio panteón, y lejos de imponer una religión única, los hititas integraban divinidades locales en su sistema de culto. Así, los templos se llenaban de nombres y símbolos diversos, reflejando un imperio donde la fe era también una herramienta de cohesión política y cultural. En las festividades, esa diversidad se hacía visible y vibrante. Sacerdotes, músicos y artesanos preparaban rituales en los que se combinaban cantos ancestrales, danzas y ofrendas. Las procesiones atravesaban las calles de Hattusa, llevando estandartes con emblemas de dioses lejanos, mientras los reyes participaban como mediadores entre lo humano y lo divino, consolidando su papel central en la vida religiosa. Los sacrificios no eran solo actos de devoción, sino también de legitimación política. Animales cuidadosamente seleccionados, perfumes exóticos y banquetes rituales reforzaban alianzas y compromisos. A través de estos ritos se mantenía el equilibrio entre el mundo visible y el invisible, garantizando fertilidad, victoria militar y estabilidad social. Esta fusión de religiones les permitió crear un sistema simbólico poderoso. Ninguna región se sentía del todo excluida y cada pueblo podía ver reflejado a su dios en el panteón imperial. Este gesto, aparentemente espiritual, tenía también un trasfondo político: consolidar lealtades y reducir las posibilidades de rebelión, uniendo a todos bajo un mismo techo sagrado. Pero en esa acumulación de divinidades y rituales también se escondía una tensión silenciosa. A medida que nuevos dioses llegaban y los viejos rituales se transformaban, el equilibrio interno se volvía más frágil. Era como si el propio imperio, al integrar tantas identidades, estuviera preparando el terreno para cambios que irían más allá de los templos y afectarían al corazón mismo de su poder. Los carros de guerra hititas representaban una de sus mayores innovaciones militares. Con un eje central que ofrecía estabilidad superior, podían maniobrar con rapidez y resistir los embates del combate. Este diseño no solo aumentaba la velocidad, sino también la precisión de los ataques, permitiendo a los arqueros disparar con más eficacia mientras el escudero protegía la posición. Era, en esencia, un símbolo del ingenio aplicado a la estrategia. No se trataba únicamente de un avance técnico, sino de una filosofía de guerra. Al construir carros más robustos y con mayor capacidad, los hititas crearon unidades móviles que dominaban el campo de batalla. Esa combinación de fuerza, disciplina y coordinación hizo que sus enemigos reconsideraran sus tácticas y que incluso potencias como Egipto reconocieran la amenaza que representaban. Entre los hallazgos en Hattusa apareció algo aún más sorprendente: un manual de equitación detallado. Este documento revelaba cómo entrenaban y cuidaban a sus caballos, describiendo rutinas, dietas y métodos de adiestramiento. Era un testimonio del rigor con que los hititas preparaban a su caballería, convirtiendo la logística y el cuidado animal en una ventaja estratégica que pocos podían igualar. Ese nivel de preparación mostraba una visión más amplia del conflicto. No bastaba con tener armas poderosas, era necesario mantener una infraestructura que asegurara el suministro de caballos, carros y soldados bien entrenados. Esta disciplina fortalecía su capacidad para sostener campañas prolongadas y defender su territorio en medio de las tensiones constantes del mundo antiguo. Sin embargo, este dominio técnico y militar también despertaba rivalidades cada vez más intensas. Otros reinos buscaban copiar sus métodos y las alianzas que antes les beneficiaban comenzaban a resquebrajarse.
El camino que los había llevado a la cima empezaba a llenarse de amenazas ocultas, preludio de enfrentamientos aún más legendarios. La batalla de Kadesh en 1274 a.C. fue uno de esos momentos que definen una era. Allí, los hititas y Egipto se enfrentaron en la mayor contienda de carros de guerra de la antigüedad. El polvo del campo de batalla se mezclaba con el estruendo de los cascos y el silbido de las flechas, creando un escenario donde cada decisión podía cambiar el destino de imperios enteros. Ramsés II proclamó su victoria con grandes inscripciones y relieves en los templos egipcios, presentándose como el triunfador indiscutible. Sin embargo, las crónicas hititas cuentan una historia distinta. Su ejército no solo resistió el embate egipcio, sino que mantuvo el control estratégico de la región, demostrando que la fuerza del faraón no había sido suficiente para doblegarlos. La magnitud del combate reflejaba no solo rivalidad, sino también el peso político de la región en disputa. Controlar esas rutas significaba dominar los intercambios comerciales, los tributos y la influencia sobre pueblos vecinos. Kadesh se convirtió en un tablero donde se jugaba algo más que prestigio. Era la llave para mantener el equilibrio de poder en el Levante. A pesar de la violencia, la batalla terminó marcando un precedente sin igual. En lugar de continuar una guerra interminable, ambos imperios firmaron un tratado de paz que quedó inscrito para la posteridad. Ese documento, jurado ante los dioses de ambas culturas, mostraba la madurez política de dos potencias que entendían que la estabilidad podía ser más valiosa que una victoria total. Pero incluso este tratado, tan innovador para su tiempo, no logró borrar las tensiones subyacentes. En los márgenes de esa paz formal, nuevas amenazas surgían y viejas enemistades se transformaban, anunciando un periodo de cambios profundos que pondría a prueba la resiliencia del imperio hitita. Hacia finales del siglo XIII a.C., los hititas comenzaron a enfrentar un enemigo que no podían combatir solo con carros ni tratados. La naturaleza misma, plagas, sequías y hambrunas se abatieron sobre sus tierras, debilitando la agricultura y reduciendo la capacidad de alimentar a su población y ejércitos. Lo que antes era un imperio sólido empezó a mostrar grietas profundas, invisibles para quienes confiaban en su permanencia. Las presiones internas coincidieron con ataques de enemigos externos. Asirios, gasgas y los temidos pueblos del mar aprovecharon cada debilidad para avanzar sobre las fronteras hititas. Guarniciones que antes parecían inexpugnables fueron cayendo y las rutas comerciales comenzaron a fracturarse, aislando provincias que dependían de la conexión con Hattusa. El aparato administrativo, que había sido un orgullo del imperio, se vio sobrecargado. Los tributos disminuían, los ejércitos se reducían y las conspiraciones internas se multiplicaban. La misma élite que había sostenido el poder empezaba a cuestionar las decisiones del trono, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza que erosionaba la unidad política. Mientras tanto, la religión, que había sido un factor de cohesión, ya no lograba contener el descontento. Los dioses parecían guardar silencio ante las calamidades, y los rituales perdían eficacia en los ojos de un pueblo desesperado. En las tablillas de este período se percibe una ansiedad latente, un temor a que la protección divina se estuviera desvaneciendo. Sin embargo, incluso en medio de este colapso quedaban destellos de resistencia. Algunas fortalezas siguieron en pie, algunos generales mantuvieron la disciplina y ciertos tratados buscaban frenar el avance enemigo. Era como si el imperio, al borde del abismo, luchara por recordar su antigua grandeza antes de caer definitivamente en la oscuridad. Cuando el imperio hitita desapareció hacia 1180 a.C., no lo hizo en soledad. Su caída coincidió con un fenómeno mucho más amplio, el colapso de la Edad del Bronce.
Reinos y ciudades que parecían eternos se derrumbaron casi al mismo tiempo, como si una tormenta invisible hubiera barrido el Mediterráneo oriental, dejando ruinas donde antes había esplendor. Este final compartido creó un vacío de poder que transformó el mapa político de la región. Comerciantes, guerreros y migrantes se movieron entre tierras devastadas, llevando consigo tradiciones, técnicas y lenguas que cambiarían para siempre la historia de Europa y Asia Menor. Lo que para unos fue tragedia, para otros significó oportunidad. En el caso hitita, las antiguas fortalezas de Hattusa quedaron abandonadas, y sus tablillas fueron cubiertas por el polvo de los siglos. Los pueblos que habían estado bajo su influencia se reorganizaron en pequeños reinos, heredando fragmentos de su cultura, su diplomacia y sus dioses, como ecos dispersos de un mundo perdido. Los arqueólogos que siglos después hallaron esos restos no encontraron solo ruinas, sino señales de una transformación global. Al estudiar su desaparición, descubrieron patrones que se repetían en otros lugares: rutas comerciales interrumpidas, poblaciones desplazadas, nuevas armas y tácticas que desestabilizaban viejas potencias. Era la evidencia de un ciclo histórico que todavía hoy intriga a los investigadores. Así, la historia de los hititas no termina en un punto final, sino que se diluye en un proceso más grande. Su caída se convierte en una pista para entender cómo los imperios, incluso los más sólidos, pueden desaparecer cuando fuerzas externas e internas se combinan. Y en esa desaparición, tal vez, se esconda la clave para descifrar los orígenes de la era que siguió. La historia de los hititas nos recuerda que incluso los imperios más sólidos pueden desvanecerse cuando fuerzas internas y externas se combinan en silencio. Su legado, sin embargo, sigue vivo en las tablillas, en las murallas y en cada vestigio que nos habla de un mundo más complejo de lo que imaginamos. ¿Qué enseñanzas guardas tú de este relato? ¿Qué paralelos encuentras con otras civilizaciones que alguna vez creíste eternas? Piensa en cómo un código legal más justo, una diplomacia astuta y una religión integradora pudieron sostener a un imperio durante siglos. ¿Qué pasaría si esas lecciones fueran aplicadas hoy en tu propia vida, en tus decisiones y en tu forma de construir relaciones y proyectos? La historia antigua no es un espejo lejano, es un mapa lleno de señales para quien sabe leerlo. Si este viaje al mundo de los hititas despertó tu curiosidad, te invito a reflexionar y a compartir en los comentarios qué parte de su historia te sorprendió más. Sus conspiraciones, sus dioses, sus carros de guerra, cada detalle encierra un misterio que sigue latiendo miles de años después. En este canal encontrarás otras historias tan fascinantes y grandiosas como esta, llenas de conflictos, descubrimientos y enigmas que moldearon el mundo en que vivimos. Suscríbete, comenta, dale me gusta y activa las notificaciones. Es el primer paso para seguir explorando juntos este conocimiento profundo y exclusivo. Será un honor tenerte con nosotros en cada nuevo relato.